Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, extraditado a Estados Unidos. También dos mujeres con una meta, ganar la presidencia en 2024 y todos los pleitos del presidente este año. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio especial, el primero de Expansión Daily en estas 2 semanas en los que haremos un recorrido por lo más importante de lo que ocurrió en el 2023. Hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo estás, Mariel? Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí para platicar, pues, de este año, ¿verdad? De este año que se nos va y que sin duda fue un torbellino informativo en materia política. Exactamente, Mariel. Y yo creo que de lo más importante, uno de los primeros temas que vivimos aquí en el 2023 fue la captura y la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, enviado a Estados Unidos, uno de los principales traficantes de fentanilo, la droga que está provocando miles de muertes allá en Estados Unidos y que finalmente ocurrió en medio, pues también de, yo creo que un año récord de visitas de funcionarios estadounidenses a México. Ya viven aquí. Pero sí, el viernes 15 de septiembre y después de varios intentos legales para evitar que fuera sacado del país, pues sí, Ovidio Guzmán fue sacado del penal del Altiplano y extraditado a Estados Unidos, pues país donde enfrenta cargos por conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas, marihuana, pero también, como tú ya lo decías, por tráfico ilegal de fentanilo, armas y lavado de dinero. Ya el Departamento de Estado de Estados Unidos había anunciado, Mariel, desde 2021 una recompensa de $5 millones por información que pudiera conducir al arresto o a la condena de 4 de los hijos del ex líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, entre ellos Ovidio, que ya está, extraditado, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán. De hecho, Ovidio lo recapturaron el 5 de enero de este año allá en Sinaloa, lo recuerdo perfecto. Un día antes de los Reyes le cayó como anillo al dedo al presidente, esto sí, para poderlo presumir ante las autoridades estadounidenses. El ratón, nada más para recordar, fue recapturado, ¿no? Porque te acuerdas que en el 2019, sí. Pues falló uno, pero ya lo tenían las autoridades, ya lo tenía el ejército. Y bueno, pues en este operativo que hemos conocido como el Culiacanazo, en donde tras una orden directísima del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se dejó ir por las amenazas a la población que sus hermanos y los sicarios de este cártel pues tenían pues bajo presión las autoridades y pues se le dejó ir. Pero bueno, a principios de 2023 se recapturó, como dices, al ratón pero bueno, esto de todos modos, Mariel, no frenó la operación de los menores. La agrupación afín al cártel de Sinaloa sigue con sus actividades delictivas, estas no caen. Exacto, y yo nada más quisiera recordar, Gonzalo, un dato importante que luego pasa desapercibido y que nos lo dio la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, ¿no? Ese día dio a conocer que se habían infiltrado por más de año y medio en las altas esferas del cártel de Sinaloa y fue de ahí donde obtuvieron información sobre la fabricación y el tráfico de fentanilo, que recordar aquí, el gobierno mexicano se ha empeñado en decir que en México no se fabrica fentanilo. Bueno, esta investigación, esta infiltración que hizo la DEA demostró que sí, que de hecho los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pues estaban liderando todo este tráfico y venta, producción de fentanilo, y los acusó junto con otros 28 integrantes de esta organización criminal, pues por esto también, ¿no? Recordamos en ese momento que incluso el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, dijo que los chapitos son acusados por ser los que han inundado, así ha dicho, han inundado al país de fentanilo y han hecho que mueran miles de inocentes por sobredosis de esta sustancia. Sí, así es, Mariel. Recordemos que las muertes por fentanilo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Centros de Control de Enfermedades allá en Estados Unidos, han reportado más de 70,000, un promedio de más de 70,000 muertes por sobredosis al año y subiendo, además. Y lo que hemos visto también es
así como son creativos los narcotraficantes para el trasiego, para la producción, también para la comercialización. A mí me sorprendió hace poco leer que estaban ya incluso mezclando fentanilo con tranquilizante de caballo en una mezcla brutal, de verdad, zonas enteras en algunas ciudades estadounidenses que parecen de verdad pues mundos postapocalípticos con gente pues tal cual como zombies. Pero bueno, vamos a cambiar al siguiente tema porque tuvimos este año, Mariel, pre-campañas, no campañas, después otra campaña, la no campaña nuevamente y finalmente estamos con dos mujeres que se van a disputar la presidencia a partir del próximo año. Yo creo, a menos de que tú nos digas ahorita lo contrario, Mariel, que pase lo que pase, México tendrá su primera presidenta a partir del segundo semestre de 2024. Así es, Gonzalo, pues 2023 sirvió para que ya dos de las mujeres que estarán al frente pues de esta contienda electoral que arranca el marzo próximo, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, pues fueran elegidas por sus respectivas coaliciones, ¿no? Y que comenzaran a hacer ya la precampaña formal. Me parece que el caso más destacable, porque no la teníamos en el radar, es Xóchitl Gálvez, quien en realidad todavía a comienzos de este año, ella decía que quería participar por el gobierno de la Ciudad de México y pues bueno, recordaremos también que fue después de que fue a tocarle la puerta al presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional y que no le abrió, que realmente eso fue lo que la catapultó para poder ser pues la precandidata del Frente Amplio. Pasan tantas cosas en política, Mariel, que parece como si hubiera ocurrido hace 3 años esto de Xóchitl tocándole la puerta para que la dejaran pasar a la mañanera, como también parece una vida ya que tuvimos campañas en pleno verano, en el verano de este año. Ahí estuvieron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Manuel Velasco, me falta alguno, Adán Augusto López. ¿Y saben por qué me acuerdo? Porque los tuvimos a todos aquí en entrevista con la Expansión Política, se rifó y los tuvimos a todos en conversaciones. Y a partir de ese proceso es que se derivó dos cosas. La primera, Claudia Sheinbaum como la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, léase candidata a la presidencia, y también con la ruptura de Marcelo Ebrard, ¿no? Tuvimos ahí algunos momentos en los que no sabíamos qué iba a pasar con Marcelo. Evidentemente después medio limaron asperezas, pero realmente no se ha sabido dónde estará y cómo participará. El ex jefe de gobierno también. Y sí, pues de hecho casi cerramos el año con la presentación de sus equipos de campaña. Sí. ¿Recuerdas que las dos tienen dos equipos, uno operativo y otro un poco más que va a ver los proyectos de nación? Y pues recordar aquí, Gonzalo, pues a lo mejor algunos de los nombres realmente los más importantes, porque son muchísimos, sí, de los que están al lado de las candidatas. A ver, ¿quién está del lado de Sheinbaum? Mira, pues yo creo que de los que podemos poner más importantes y de los que antes tenía a su lado Ricardo Monreal, evidentemente este senador, líder de los morenistas, de la bancada de Morena, y Tatiana Cloutier, esta mujer que fue una pieza muy importante en la campaña también de López Obrador, pero en el equipo de Nación, pues nada más y nada menos está Juan Ramón de la Fuente, el exrector de la UNAM, Jorge Macías Islas del Instituto de Energías Renovables y el economista Gerardo Esquivel y también Javier Corral, el exgobernador de Chihuahua. Ellos serán, digamos, los ideólogos del proyecto de nación de Claudia Sheinbaum. Del lado de Xóchitl Gálvez, en la parte operativa, pues tiene a Jesús Ortega Martínez, está también Max Cortázar, Rubén Moreira, que de verdad yo sigo esperando el primer pleito entre Rubén Moreira y Fernández Noroña. Me estoy de verdad ya saboreando ya que cuando se empiecen a agarrar a tuitazos o en algún lado. Y del lado un poquito más ideológico, ¿verdad? Como coordinador general, pues está Santiago Krill, tiene a Margarita Zavala, está Ildefonso Guajardo en la parte de relaciones exteriores. Estos son nombres, hombres y mujeres que escucharemos y que veremos además en la campaña a partir de 2024. ¿Cuándo arranca formalmente la campaña, Mariel? Recuérdanos. El 1 de marzo del próximo año. ¿Por qué lo dices con un suspiro, Mariel? ¿Por qué lo dices calzándote desde un principio?
Bueno, es que hemos tenido, ya lo decías tú, precampañas, no campañas, bueno, de todo ha pasado en este rumbo al 2024. Oye, pero nada más recordar que dentro del equipo de Xóchitl Gálvez está Enrique de la Madrid y también ha estado de alguna forma José Ángel Gurría, el exsecretario general de la OCDE, y ambos han puesto mucho énfasis en que de su lado se va a trabajar por hacer un México un país de clase media, de clases medias, ensanchar a la clase media en México y evidentemente por parte del equipo de Claudia Sheinbaum, pues trabajar por la continuidad con cambio. Esto que ha llamado así Claudia Sheinbaum, continuidad con cambio, ¿qué significa eso? Lo veremos después, ya cuando nos presenten sus propuestas, pero bueno, son como que las dos temáticas en las que ambos equipos están trabajando. Y bueno, nada más para no dejar, y digo, no quiero ser grosero, pero pues fue bastante rápida su participación en el terreno de Movimiento Ciudadano. Samuel García, quiso, medio fue y ya no es el candidato de MC. También una telenovela, una mini telenovela que tuvimos hace un par de meses, hace un mes más o menos. Y bueno, el Partido Naranja está definiendo a quién será su posible candidato o candidata. Y bueno, en otro tema, Mariel, vaya que hablamos de esto, vaya que escribimos mucho de esto en Expansión Política. Los libros de texto, cómo fueron un campo de batalla entre el gobierno, entre la oposición, muy polémicos, desataron bastantes conversaciones por tener varios errores tipográficos, conceptuales, fechas históricas inexactas, un modelo educativo que se ha llamado la nueva escuela mexicana, impulsada sobre todo por un personaje que también hablamos mucho de él en el verano, Marx Arriaga. Y bueno, todo este debate profundo lo tuvimos aquí, Mariel, poco antes de que los niños regresaran a clases, hace apenas unos meses. Sí, fue en agosto cuando se vivió toda esta polarización por parte de los nuevos libros de texto, en donde teníamos como dos polos, ¿no? Mientras algunos expertos de educación y docentes pues aplaudían el rediseño al considerar que se impulsa la educación crítica e inclusiva, pues para otros académicos, legisladores y la oposición, padres de familia o algunos padres de familia, pues cuestionaban que los ejemplares incluían pues temas de educación sexual pues muy avanzados, digamos, para la edad de los niños. Había cosas de diversidad de familias que no les encantaba tanto, un debate muy profundo, sobre todo por la forma conceptual de cómo estábamos acostumbrados a tener los libros de texto antes, a estudiar por áreas, por materias, y pues esta vez, o como se hace ahora, con la nueva escuela mexicana que tú ya decías, pues es más bien por saberes, ¿no? Entonces, bueno, sí, un plan de estudios totalmente distinto al que estábamos acostumbrados, al que muchos, estoy seguro que de los que nos escuchan, pues estudiamos la primaria, la secundaria, y pues con los que estábamos ya habituados a tener en los libros. Digo, a ver, vale la pena destacar que los libros de texto gratuito en realidad nunca se han caracterizado históricamente por ser la mejor pieza pedagógica o la más vanguardista. Sin embargo, tampoco habíamos tenido esta discusión en donde incluso se hablaba en algunos temas sociales o socioeconómicos de que era casi una indoctrinación comunista, lo cual creo que desde mi muy humilde punto de vista era una exageración. Pero bueno, aquí en Expansión Política se revisaron las versiones de 14 libros de primaria y secundaria, y sí, a ver, sí hubo contenidos polémicos, como dices, infografías confusas, por ahí le cambiaron incluso la fecha de nacimiento a Benito Juárez, que siendo el presidente AMLO, me parece increíble, yo no sé cómo no corrieron al que puso mal esa fecha. Poco contenido matemático, ese creo que para mí fue el mayor punto, el que si de por sí tenemos un rezago importante en matemáticas, haya habido un menor contenido o que sea poco claro. Y de hecho, hablando de matemáticas, México retrocedió casi una década en algunas materias también, de acuerdo con los resultados de la prueba de PISA, que, obvio, el presidente ya desestimó. Sí, las matemáticas siguen siendo el coco para los estudiantes mexicanos y en especial para las niñas, desgraciadamente, Gonzalo. 2 de cada 3 estudiantes mexicanos no son capaces de representar matemáticamente una situación simple de acuerdo con los resultados, en donde nos dejaron un muy mal sabor de boca
una tristeza muy grande, pues por todo lo que significa del retroceso en los niños mexicanos, ¿no? Y bueno, vamos a cambiar rapidísimo de tema porque el presidente también ocupó 2023 para pelearse con todos y con quien, hasta quien no quería pelearse con él también discutió, pero sobre todo creo que en general los autónomos nuevamente fueron objeto del discurso presidencial y también la Suprema Corte de Justicia. Bueno, sí, fiel a su estilo, Gonzalo, que pues ya estamos acostumbrados a tener del presidente, pues el 2023 no fue la excepción y pues básicamente comenzó el año peleando con la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, la primera mujer al frente del máximo tribunal, que evidentemente y a lo que vimos en el año fue un contrapeso al poder que representaba el presidente, digo, un poder al igual y equivalente al que el propio presidente representa, y pues bueno, terminó el año, así empezó el año y terminó el año, evidentemente pues con la amenaza de desaparecer los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros. Bueno, para este principio y final también tuvimos un intermedio que fue pues todo el pleito con el INE, ¿no? Y la salida de Lorenzo Córdoba y la llegada de Guadalupe Tadei. Una marcha, la llamada Marcha Rosa, también por allá de marzo, abril, cuando miles de ciudadanos salieron a protestar en defensa del Instituto Nacional Electoral, pero de nuevo, nunca detuvo el discurso presidencial. Se ha referido el presidente a la Corte como un organismo que no tiene remedio, la ha acusado de estar podrida, de ser el supremo poder conservador, quiso... sigue en pie todavía esta intención de hacer que los ciudadanos voten a los ministros de la Corte, lo cual pues sería algo poco recomendable de acuerdo con muchos especialistas. También vimos a Norma Piña, ya lo mencionabas, como la gran defensora de la Corte hasta el momento, y bueno, también como el gran objeto de los ataques del presidente. Vamos a ver cómo termina esto, Gonzalo, porque el presidente ha dicho que es posible que pueda mandar sus reformas constitucionales para empezar el periodo de sesiones, el nuevo periodo de sesiones que empieza en febrero, pero hay que recordar que para hacer reformas constitucionales se necesita una mayoría calificada que el presidente no tiene. Entonces, que esto incluso ha sido lo que él llama el plan C electoral, que es el que ha encomendado tanto a Claudia Sheinbaum como a su partido para que se pueda concretar en el 2024. ¿Y qué es esto? Pues evidentemente que cuando la gente salga a votar, lo haga de manera masiva por Morena para que puedan alcanzar esta mayoría calificada en el Congreso y que puedan tener los diputados suficientes para poder cambiar la Constitución. Ese es el plan de Morena, ese es el plan que ha anunciado el presidente, y justamente una de las reformas que él busca, además de de que los ministros se puedan elegir por voto, es también el que la Guardia Nacional pueda estar inscrita en el Ejército, y también que se pueda concretar la reforma electoral que, por cierto, en el mes de abril justamente no pudo llevarse a cabo. Cuando pensamos que ir a votar nada más es ir a tachar un nombre, a veces olvidamos que detrás de esto hay muchísimo más en juego, Mariel. Qué buena explicación nos acabas de dar y la acabas de dar a nuestros podescuchas para que lo tengan muy en mente para la siguiente campaña y la elección. Y bueno, quizá el tema, digamos, ya hacia el cierre de año más duro que vimos y que ha sacudido muchísimo todas las aristas de nuestro país fue el huracán Otis allá en Acapulco. Se ensañó con el puerto de manera importante, un sitio que además, Mariel, ya venía bastante vapuleado por el tema de la pobreza y el crimen organizado, y aquí en Expansión nos planteamos los diferentes escenarios de las oportunidades que podría tener el puerto para resurgir. Sí, este huracán Otis, que recordemos llegó en la madrugada del 24 de octubre con vientos de más de 270 kilómetros por hora, pues dejó 50 muertos y más de 30 desaparecidos, el 85% de los hoteles y la infraestructura dañados, Gonzalo, y más de 350,000 viviendas, pues que tienen el reto de reconstruirse, pero además yo no quiero dejar pasar aquí la oportunidad de decir reconstruirse casi que solos, Gonzalo, porque recordemos que no tenemos un plan, no tiene dinero este plan de reconstrucción para llevarse a cabo.
Además, en uno de los estados más disfuncionales económicamente hablando, históricamente rezagado en términos macroeconómicos, con poca infraestructura, con poco acceso a servicios de tecnología, con poco acceso a capital también históricamente. Es verdad, tiene la capacidad de endeudarse todavía el puerto por los niveles que manejaba antes. Sin embargo, también es un gobierno poco estable, una zona altamente afectada por el crimen organizado y con rezago educativo y de recurso humano, como pocos en nuestro país, quizás solamente a la par de otros estados, otras entidades del sureste. Un panorama muy duro, la verdad, un panorama muy duro para este puerto, que en estas fechas debería estar teniendo y preparando todo para ocupación hotelera de más del 90%, porque a mucha gente de la capital del país y de otros estados nos encantaba ir allá a recibir el año nuevo, y pues que este fin de año no podrá hacerlo, justo pues por toda la devastación, por la falta todavía de servicios, pues por todo lo que dejó este huracán, y en una reconstrucción que pues más o menos se ha calculado en 350 mil millones de pesos. Ojalá que de verdad en el próximo año se encuentren los recursos, los financiamientos, los programas para que rápidamente se pueda poner en pie este súper destino turístico de México. Esperemos que así sea, Mariel. Y bueno, ya para terminar ahora sí, ¿cuál es el principal tema del 2024? ¿Qué va a suceder, Mariel? ¿En qué vamos a estar enfocados? Bueno, pues el principal tema de verdad que se los llevará la elección presidencial, y no solo la elección presidencial, sino pues los más de 20,000 cargos que van a estar en juego en la elección del 2 de junio del próximo año, y pues evidentemente estaremos pues metidos en todo ese tema, al menos la mitad del año nuestra atención estará pues abocada ahí, aunque también hay temas, como ya lo decíamos, importantes que deberemos tener en cuenta, y uno de ellos pues siempre es la violencia, que no se ha podido frenar en el país, pues todavía algunas obras que tiene por ahí pendientes en terminar, ya no poner en marcha, ya no inaugurar, Gonzalo, sino en terminar el gobierno federal, y pues bueno, evidentemente también todo lo que platicamos ahorita de los órganos autónomos, cómo siguen funcionando, cómo van a estar en pie, o más bien si se logran estar en pie, y pues la defensa que de estos hagan pues los organismos de la sociedad civil. No se pueden perder entonces todo lo que estará haciendo Mariel y su equipo en Expansión Política. Sin duda será un año bastante movido, es verdad. Este fue un recap bastante largo, pero créanme, se llevan ya muy, muy bien todo lo que tuvimos en el 2023. Mariel, muchas gracias por habernos acompañado en este recordatorio del año. Un recap bastante apretado, Gonzalo, pero pues aquí estaremos también el próximo año. Muchas gracias por seguirnos. Les recordamos que también tenemos nuestro podcast hermano, Política y Otros Datos, que también ahí hicimos un recuento de los personajes, de lo bueno, lo malo que sucedió en este año. No se lo pierdan en su plataforma de audio favorita. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó